El gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Noticias. Comenzó la veda electoral para el balotaje que se realizará este domingo en todo el país. Las campañas y publicidades electorales de Sergio Massa y Javier Milei concluyeron hoy a las 8, a 48 horas del inicio de los comicios. La veda electoral contempla la prohibición de realizar actos públicos, proselitismo, publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales según establece la legislación. El Código Electoral indica que el día del balotaje está prohibido publicar y difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de las elecciones entre las 8 y las 21, es decir, durante la realización de los comicios y hasta 3 horas después de su cierre. También está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo. Buenos Aires. Iniciaron la repavimentación de la Ruta 205 en el tramo entre Cañuelas y Ezeiza. Los trabajos se desarrollan sobre 15 kilómetros del corredor vial entre el puente sobre el arroyo El Gato y la ruta provincial número 6. Los trabajos prevén el ensanche, la reconstrucción y el mantenimiento de los puentes existentes y contempla la puesta en valor de los sistemas de iluminación y semaforización, reemplazo y colocación de barandas para defensa vehicular, construcción de nuevas dársenas vehiculares para transporte público y asimismo la construcción de nuevos refugios peatonales. Fútbol. Argentina perdió en las eliminatorias sudamericanas después de 25 partidos. Los campeones del mundo cayeron por la clasificación de la Copa del Mundo de la FIFA por primera vez en el ciclo de Lionel Scaloni, que a su vez no registraba un traspié desde el debut en Qatar 2022 ante Arabia Saudita el 22 de noviembre del año pasado. La última derrota de Argentina en las eliminatorias había ocurrido ante Bolivia en la altura de La Paz en marzo de 2017, con el patón Edgardo Bauza en el banco de suplentes. Más información en telam.com.ar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Herza que todo el mundo es bueno, dirían en Andalucía. No sé qué dirán en esta tierra mía. Oh, te salió un versito. Sí. Mamma mía. Dominás todos los idiomas. El andaluz. Bueno, porque he vivido... Y eso que son morrones. Y eso que soy morrón. Exacto. No, pero viví unos cuantos meses en Málaga. Ah, mira. Y por ósmosis me volví un poquito... Soy un calabrés andaluz. Qué mezcla rara esa. No está raro, porque además descubrí que en el, digamos, por lo menos en el dialecto que manejaban mis viejos, porque dentro de Calabria también hay como pequeñas variantes,
convierten la L en R igual que los andaluces. Los andaluces dicen, Dios mío de mi arma, ¿no? Así, por lo menos lo tenemos. Y en como Gardel. Claro. No, Gardel las Ns. Decía cartar, en lugar de cantar, decía cartar. Marcha el huevo, le preguntaba a Gardel al mozo, dice, pero Carlito, ya te lo serví. Perdón, digo si es sucia. Bueno, seguí. Entonces, es que me sacan de tema. Yo voy enfilado, muy afilado por un carril y ustedes me van haciendo ir contra es la función nuestra. Ese es el abusamos rol que de tu capacidad, eso. Ese es el rol la que verdad tenemos. No sé, vengo a instruir, a ampliar mentes, y me tiran a la banquina. Bueno, seguí ampliando la mente. Entonces estaba con esto. En el dialecto, digamos, de mis viejos, en lugar de parlare, que es como se dice hablar en italiano, dicen parrare. Parrare, o sea, cambian la L por la R, exactamente igual que en Málaga. Bueno, de hecho, todo el sur de Italia, Nápoles, fue parte de uno de los reinos de España. Claro. Así que ahí debe estar. De ahí te viene. De ahí me viene el andaluz calabrés o calabrés andaluz. No, la verdad que disfruté mucho esos meses, que además era muy jovencito. Fue después de Canarias, 78. Sí. Explicar lo que es Canarias 78. Canarias 78. Ven que me van haciendo enganchar tema con tema. Bueno, te vamos orientando. Canarias 78 fue el primer encuentro internacional del siloísmo, de lo que luego fue el humanismo y otras instituciones. Eso fue en el 78 en una de las islas de Canarias, creo que era en Gran Canaria, donde se hizo el encuentro. Y bueno, viajaron amigos siloístas de todo el mundo. Como siempre en esos encuentros. Claro, o sea, había de la India, Francia, Filipinas, Estados Unidos, México, bueno, Argentina, por supuesto, Chile, Brasil. Nos reunimos, éramos unos 800 más o menos. O sea, estábamos... Imagínate, fue en el 78, la actividad del movimiento empieza en el 69, o sea, hacía pocos años. Ya estaba expandido en todo el mundo. Pero ya desde su origen, el ideario, o por lo menos la expectativa de Silo, era que ese movimiento que arrancaba en Mendoza, en una ciudad, o sea, desde el punto de vista del mundo, perdida ahí en los confines del cono sur, tenía la idea de que el cambio tenía que ser global, mundial. Entonces, aún siendo muy pocos en Argentina, Chile, se instó a que aquellos que quisieran viajaran. Y muchos amigos se fueron a Chile. Bueno, colaboró mucho Pinochet, por ejemplo. Sí, las dictaduras colaboraron para esa dispersión. Financiaban los viajes. Entre comillas. No te lo financiaban, te obligaban de alguna manera a rajarte. Entonces, bueno, muchos por ese motivo terminaron en otros lugares y, bueno... Pero iban con misiones específicas. Sí, esos, digamos, algunos eran porque realmente tenían que exiliarse, y se iban, pero otros lo han hecho autofinanciándose los viajes. No, pero aún los que, digamos... Y los que se iban exiliados también. Bueno, claro, lógicamente, no, pero pero estos se iban un poco como forzados, entonces, bueno, nada. Sí, pero yo lo que quiero decir, si vos me dejas Fortunato, porque te dejas porque te desoriento, pero yo quiero... No vine el último programa y no me dejan hablar ustedes. Buenos días a todas y todos, buenos días, no me dejaron ni saludar. Es que hemos cambiado, hemos hablado acá con Pedro y dijimos, bueno, nada, hay que reencauzar este programa, había perdido el norte este programa. Y este país también. Demasiada política, muy bueno, estaba perdido. Y además
Bueno, tengo dos preguntas igual para ustedes. Sí. Bueno, pero sigan. Entonces, no, lo que te decía que además la mayoría que tuvieron que rajarse, exiliarse, de todos modos iban con una misión. O sea, se tuvieron que instalar en otros países, buscar laburo, etcétera, pero la misión estaba clara. Sí. Reproducir, llevar adelante la propuesta del armado inicialmente de grupos donde se pudieran difundir los aspectos centrales de la doctrina, que tenía que ver con expandirse en el mundo, pero fundamentalmente para un cambio personal y social simultáneo, ¿no? Y entonces fue impresionante porque hubo una dispersión, se llamó la etapa de dispersión, exactamente. Y así se abrieron muchos países, así se abrieron los primeros países, ¿no? Aparte se daban situaciones simpáticas, ¿no? Por ejemplo, un amigo después que estuvo en Filipinas, después primero llegó a Japón, después a Filipinas y después terminó en Hong Kong. Después de Hong Kong estuvo en Italia y finalmente regresó a Argentina y ya está instalado acá hace mucho tiempo. Pero él contaba que, digamos, con su pareja eran jóvenes, ellos no se fueron por motivos así de viaje forzoso. Ellos querían salir y a difundir esto. Y ellos vivían acá en Buenos Aires. Entonces, no me acuerdo exactamente, pero estaban entre irse a Mar del Plata o a Filipinas. Se daban, o sea, no estaban muy seguros para dónde ir, ¿no? Y bueno, podían ir a un lado y después de última se tomaban un micro y se iban para el otro. Claro, y se iban para el otro. Finalmente decidieron irse a Filipinas, estuvieron unos cuantos años. No me acuerdo si hicieron primero Filipinas y después Japón o Japón y Filipinas. Pero bueno, estuvieron... Que además era todo un laburo, imagínate, irte a Japón... Pero además estamos hablando del 78, donde no es que tenemos internet y nos fijamos. O sea, uno viajaba... Se iban con unas hojas impresas más o menos. Claro. Sí. Y con eso difundían, ponían, me acuerdo que Silo siempre decía, llegan al lugar... alquilan si pueden una pisita, un lugar chiquito, no sé qué, con una silla y una mesa, y la sacan a la calle y ahí invitan a la gente a conversar y a enterarse de los temas. Era muy extraordinario porque muchos, o sea, era lo que se hacía. No tenías guita a gatas para hacer 10 volantes, entonces con una mesa, una silla... ¿Y el idioma? El local. En general, los que iban manejaban el inglés y con eso se los arreglaban, ¿no? Pero algunos terminaron, algunos por ejemplo, hubo un grupo de amigos que fueron detenidos, los pusieron a disposición del Poder Ejecutivo, eso fue previo al 76, finalmente la opción que le dieron era que se fueran del país y se exiliaron en Suecia, no tenían ni la más puta idea del sueco. Y lo tuvieron que aprender a los ponchazos, y otros aprendieron alemán, y otros aprendieron a hablar en otros idiomas. Sí, no me refiero en la vida cotidiana, me refiero en esta, digamos, misión de tener que seducir la palabra a otra persona. Ahí es difícil, es más difícil, ¿no? No, por ejemplo, hay un caso que recuerdo, que es el de un amigo marplatense, Fernando García, un querido amigo, que él se fue, digamos, con misión a la India y hizo toda una preparación, o sea, él, digamos, preparó realmente ese viaje, aprendió inglés, ahora lo domina perfectamente, ha escrito en la India libros referidos al siloísmo en inglés. Y después tuvimos todo el laburo de publicar los libros de Silo. En todos los idiomas y dialectos, y ese era un laburo, entre comillas, de militancia, porque no es que nosotros se lo encargábamos a ningún especialista. Eso fue impresionante, porque después había que corroborar si efectivamente la traducción contemplaba exactamente el sentido, porque los primeros libros de Silo, escritos en prosa poética, te la regalo hacer la traducción. Entonces, yo me acuerdo de todo ese laburo, los nuestros se especializaban en eso, en tener que ver si efectivamente esa traducción
tiene ese sentido, claro. Exacto. Porque no es literal la traducción. Exacto. Qué etapa, ¿no? ¿Cuánto se ha laburado? Hay una otra anécdota que me acuerdo de en Alemania, cuando se hicieron algunas traducciones de partes de algunos de los libros, se encontraron con la dificultad de traducir guía interno, porque según lo que comentaban, guía es Führer, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, se encontraban con esas dificultades, pero bueno, finalmente se han traducido, se encuentran en todos los idiomas, están disponibles en la web silo.net, cualquiera puede meterse ahí, bajar los libros, se lo pueden bajar en forma gratuita, están en todos los idiomas, prácticamente en todos los idiomas que han sido traducidos, así que... Voy a pasar a hacer ambos dos las preguntas que tengo, pero puede responder cualquiera. Sí, las serias las contestaría. No, la primera es ¿cuál era el sustento filosófico, ideológico sobre el cual se nutrió Silo del desarrollo después de toda su filosofía, digamos, su mirada del mundo, de la humanidad? Esa es la primera. Y la segunda, que es la que por ahí más me interesa en el sentido de que tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con lo que está pasando no solo en la Argentina, sino en el mundo, con los conflictos, con tantas situaciones que se están dando, el avance del capitalismo y tantas cosas que han hecho que las sociedades, que los pueblos atraviesen situaciones de deshumanización en niveles que nunca se han visto, ¿no? O sea, lo vemos todos los días. A veces uno se sienta y ve esos reportes que hacen de algunos medios internacionales que suelen usar, digamos, trasladar, digamos, mucho mejor o por lo menos con mayor énfasis los conflictos en el mundo, y vos decís, esto es para morirse, porque la verdad es que es conflicto tras conflicto y deshumanización tras deshumanización. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué pasa en este momento que no hay una reacción en donde esa mirada humanista logre una mayor presencia, ¿no? O sea, porque es como que avanza cada día más la deshumanización, cuando en realidad tendría que avanzar la humanización, si vamos a pensar en hacia dónde tiene que ir la humanidad. Entonces, ¿cómo ven esa perspectiva? No me refiero a una organización política partidaria que puede ser el Partido Humanista en su momento, sino me refiero a la cuestión más de valores y del movimiento, porque en definitiva es un movimiento que debería estar hoy más presente que nunca. En el mundo estoy hablando, no estoy hablando acá. Uh-huh. Y sin embargo es como que el avance de la derecha, de los intereses económicos, el armamentismo, ¿no? O sea, las guerras se sostienen porque hay un montón de intereses económicos dando vuelta, evidentemente. Sí. Si no, es inexplicable lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Birmania. Digo, hay montones de lugares. Lo que pasa en Armenia. Hay montones de lugares donde, digamos, la situación realmente es desesperante. Así es. Sí, así es. Me parece que digamos, en todo caso, Silo, que era de algún modo como el que lanzaba hacia adelante la imagen del desarrollo del proceso humano, con esa mirada procesal, él explicaba que todavía iban a pasar situaciones más complicadas que las que estábamos viviendo cuando él partió en el 2010. Hay la charla que da en Punta de Vacas en el 2007, donde dice, todos preguntan qué hay que hacer, yo diré lo que hay que hacer, pero no seré escuchado. Y entonces él plantea lo que hay que hacer a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel social y a nivel personal, ¿no? Creo que acá alguna vez lo hemos leído. Sí. Y él dice, estamos al final de un oscuro periodo histórico y ya nada será igual que antes. Los pueblos comenzarán a encontrarse y registrarán
que no habrá progreso si no es de todos y para todos, y que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. Y finalmente dice, sí, habrá paz. Y en realidad nosotros, claro, siempre hemos tenido la expectativa, nos parecía que eso que él planteaba era, bueno, ahora ya se termina esto y empieza, y entonces ya vamos a empezará a reinar la paz. Lo que pasa es que él, digamos, en términos de procesos históricos, lo que ahora viene puede ser dentro de 100 años, ¿no? Y él explica todo el proceso, porque explica fundamentalmente esta etapa como de gran desestructuración. Él decía que la desestructuración, parte del proceso es que todo se desestructura, y decía, la desestructuración va a llegar hasta la conciencia humana. Es decir, se desestructuran los países, se desestructuran las instituciones, se desestructura el individuo, ¿no? Y así tenés candidatos, por ejemplo, que se proponen a presidente, que tienen una cierta desestructuración interna. Entonces, él daba una idea, digamos, de cómo iba a desarrollarse el escenario del mundo, donde esto estaba previsto. Y recuerdo que en el 2002, cuando él lanza el mensaje, que es como la línea espiritual, desarrollo de la línea espiritual, él define esta etapa prerreligiosa. Él dice, bueno, estamos en una etapa prerreligiosa, quiere decir que luego va a surgir la necesidad de un desarrollo espiritual, no por ahí como lo concebimos, ¿no?, de las grandes religiones, etcétera, sino que todo este proceso lleva a la necesidad de un surgimiento de una nueva espiritualidad. Y él dice que la etapa previa a esa es una etapa irracional. Entonces yo cada vez que veo realmente todo lo que estamos viviendo en el mundo, bueno, lo que estamos viviendo en nuestro país, no tiene esta aplicación más que decir esto es absolutamente irracional. Y nunca se nos había hecho tan evidente, tan cercanamente eso de la irracionalidad. En otro momento podrías no coincidir con ciertas posturas, ¿no? Y entonces tenías argumentos contrapuestos. Hoy es todo irracional, hoy no podés ni responder, te cuesta hasta responder frente a ciertos planteos por la irracionalidad que tiene. Sí, no hay modo. Entonces nosotros rescatamos, y en las conversaciones que tenemos con amigas y amigos que hemos compartido esto durante años, recordamos, porque él ha dicho tantas cosas además, que en estos momentos nosotros necesitamos encontrar una respuesta, y encontramos las respuestas dadas por él en otro momento que responden al momento actual. Y también es interesante destacar que no es que él fuera un visionario, que veía ya de las cosas que iban a pasar. En realidad lo que él tenía era un gran manejo o visión de proceso. Entonces, si vos sabés analizar en profundidad un proceso, de algún modo te va marcando hacia dónde, cuál es la dirección que toman los acontecimientos. Entonces no es que vos estás como adivinando el futuro. No, simplemente, que bueno, que nosotros personalmente no lo he podido incorporar, y en realidad es como lo que ansiamos hoy tener a mano, y recurrimos todo el tiempo a los escritos y a las charlas de él, porque es como poder tener esa visión procesal para no quedarte estancado en el hoy y poder ver por la dirección que llevan los acontecimientos hacia dónde va. Y también en ese proceso poder ver los momentos de crisis, que creo que es el que estamos atravesando. Yo pensaba hoy, la política, el sistema político ha entrado en crisis, en una profunda crisis que se venía mostrando hace mucho tiempo. Y creo que la sociedad ha logrado poner en crisis esto. La crisis tiene la posibilidad de que efectivamente se te desestructura todo, se te mueve todo, se te mueve el piso, pero digamos es la oportunidad para encarar una nueva dirección. Se puede encarar una nueva dirección, pero luego de esa puesta en crisis, y obviamente la crisis hay que aprovecharla, hay que vivirla, no hay que padecerla, pero hay que tener elementos para poner las condiciones de la nueva etapa que se quiere, ¿no? Hoy pensaba también, cuando venía en el colectivo,
que nosotros lo que en la pandemia teníamos la expectativa de que ahí nos cambiaba todo. ¿Se acuerdan? Sí. Nosotros decimos, termina la pandemia, salimos mejores. Flor de crisis. Flor de crisis. Entonces digo, mira vos, lo que la pandemia no pudo, creo que lo va a poder esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Creo que la pandemia sumó, en todo caso, a acelerar esta crisis que hoy estamos viviendo. Entonces, como todas las crisis, uno en el momento en que se produce, no sé para dónde saldrá, O sea, no sé si el domingo gana uno o otro, no sé para dónde va. Hoy no lo puedo saber. Sé lo que quiero, pero no sé el resultado, ¿no? Pero si ustedes se fijan, cuando uno tiene en lo personal esas crisis, no sé, te reventó la relación con tu pareja, esas crisis tremendas que uno las sufre, uno no las vive, las sufre, ¿no? Y entonces de todos modos todo procesa y hay una salida, y después, pasado un tiempo, cuando uno mira hacia atrás, agradece eso que sucedió, porque no podría haber llegado a la situación en la que está si no fuera por eso que en su momento sufrió y le pareció tremendo y se te terminaba la vida, y en realidad ese elemento, ese factor contribuyó a que hoy estés en la situación en la que estás. Eso pasa cuando uno, más que sufrir las crisis, le puede encontrar, o sea, las vive como con esa mirada, ¿no? Esto es una oportunidad. Y es muy difícil en plena crisis sentir que es una oportunidad. En general, lo que uno quiere es rajar enseguida, que sí, pase, o que eso no se produzca. Claro, uno vive atajando, que creo que es lo que hemos hecho desde el punto de vista político durante mucho tiempo. Vivimos atajando y tragando sapos y haciendo cosas y no vamos como al fondo del asunto, ¿no? Muchas veces yo he registrado que el 2001, el que se vayan todos, y que después ese que se vayan todos ha sido una frase que se ha repetido, muchos se asustan con eso porque creen que bueno, que se vayan todos, pero no está referido a las personas. Yo creo que hace mucho tiempo que se viene empujando un cambio en el sistema político, un cambio en el modo de hacer política. Entonces creemos que con cambiar figuras y candidatos, y mejor, no sé qué historia, seguimos adelante y no le metemos mano a algo que necesita una transformación profunda. Yo creo que esta crisis nos pone en esa situación y realmente, si ustedes se fijan, el escenario va cambiando de un modo muy interesante, que si seguíamos como veníamos, no hubiera cambiado. Seguíamos con esa división que hoy la línea divisoria se ha cambiado, va por otro lado, ¿no? Y a mí me parece que va a ser, que es sumamente positivo este momento de crisis, inevitable, necesario, y bueno, y creo que lo próximo a entrar en crisis, no sé si creo o aspiro, sean los medios de comunicación. La sociedad le va a tener que dar también por el lomo. Ha puesto en crisis el sistema político. Bueno, tiene que poner en crisis. La justicia ya está, le falta un empujón todavía, pero los medios de comunicación, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir cumpliendo ese rol cómplice, envenenador de conciencias, de espíritu? ¿Hasta cuándo? Ahí. Sí. No, porque me quedé pensando, porque por ahí de esa crisis salir a través de un cambio, también uno puede interpretarlo de muchas maneras eso, ¿no? O sea, porque no siempre el cambio es lo mejor, digamos, ¿no? Claro. O sea, uno porque hay cosas que tienen que ver con el fondo y hay cosas que tienen que ver con las formas. Y muchas veces el fondo no es lo que está en cuestión, sino que es la forma lo que está en cuestión. Entonces, digo más pensando a nivel social, ¿no? O de lo que le pasa a las sociedades. O sea, yo creo que el pueblo argentino es un pueblo consciente de cuáles son sus derechos, por ejemplo. Es un pueblo que
que a veces necesita situaciones, digamos, límite como para poder darse cuenta que esos derechos pueden ser vulnerados y se los pueden arrebatar, porque es como, muy rápidamente es como que cada derecho que se le va reconociendo, porque construimos ciudadanos y ciudadanas empoderados en sus derechos, sienten que eso ya está. Y la verdad es que la vida es uno tiene que estar siempre atento, porque yo creo que hay sectores de la sociedad, no en esta sola, sino en el mundo, que siguen trabajando y siguen pensando en los privilegios. O sea, las guerras que hoy se sostienen es simplemente para seguir sosteniendo privilegios. Las guerras que se han desatado en la historia de la humanidad tienen que ver con intereses económicos, con la carrera armamentista, las economías que tenían que salir para adelante, o sea, a partir de determinadas industrias que tenían que seguir creciendo. O sea, y en honor a eso se han desatado guerras que han dejado cientos de miles y millones de personas asesinadas, muertas, ¿no? Entonces, me parece que yo estoy de acuerdo que siempre de las crisis se sale de alguna manera, pero me parece que no podemos pensar que de la crisis se sale relegando o dejando como jirones parte que hace a nuestra constitución como individuos, como personas. O sea, y en eso están los derechos, ¿no? O sea, todos tenemos derechos que por el solo por la sola, digamos, condición de humanos tenemos, ¿no? Y eso nunca puede estar en tela de juicio. Y yo creo que hoy el mundo se plantea, y lo estamos viviendo en estos días en nuestro país también, como que, bueno, que esos derechos están todos condicionados, ¿no? O sea, que bueno, yo no me voy a hacer cargo de lo que no me tengo que hacer cargo. O sea, la crisis me parece que es muy profunda, porque se está poniendo, o sea, se quiere anular algo que es constitutivo de nuestra identidad, de nuestro ser. Y ahí es donde me parece que tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que, o sea, siempre, ¿no? Como dice la canción, del pozo solo cabe ir mejorando. Cuando uno llega a cierto lugar es como que, bueno, tenés que ir para arriba, no te queda otra. Pero tenemos que ver con quiénes nos vamos para arriba, porque siempre van a existir estos personajes siniestros, que son los que defienden los privilegios, en definitiva. Los privilegios de muy poquitos, ¿no? Cuando uno ve los análisis económicos, macroeconómicos de los organismos internacionales, se da cuenta de dónde está la riqueza. En 2-3% de la población mundial tiene el 50% del resto. ¿Y cómo puede ser? Ahí hay algo que no funciona. O sea, ¿cómo puede haber 2-3% de personas que tengan lo que representa la economía, la utilidad y toda la riqueza del 50% restante? Bueno, eso se da mucho y cada vez se está dando más. Entonces, creo que tenemos que pensar cómo salir de esa crisis reconfigurando una sociedad que sea más igualitaria, ¿no? En donde no existan esos privilegios, donde los medios entiendan que no pueden seguir teniendo de rehenes a los ciudadanos. Así es. ¿No? Porque cuando uno piensa, digo, ¿cómo se llega a todo esto? Y se llega a esta instancia porque existe unas campañas desde los medios de comunicación en donde te hacen creer que el problema tuyo siempre es por culpa del otro. Nunca es por culpa o por responsabilidad de pocas personas que siempre son las mismas y que son las que deciden en definitiva lo que vos tenés que hacer, lo que vos tenés que escuchar, lo que vos tenés que ver, y después vos te confundís porque te crees que vos sos la persona que está eligiendo y en realidad no elegiste nada. Así es. ¿No? Simplemente estás actuando, sos el portavoz de otros que te hicieron creer que encima son tus verdugos y vos, ¿no? Generás, es como que le trabajás gratis a esos. Ese es el problema. Sí, a mí me parece que ese cambio que realmente esperamos es cuando haya un cambio, digamos, en la cabeza de una gran cantidad, o sea, no de toda por ahí, siempre van a quedar algún resabio, pero cuando ya una gran cantidad de personas empiecen a mirar
como que lo más importante es el otro, eso que decía Cristina, la patria es el otro, cuando uno empiece a ver que lo más importante es lo humano que hay en el otro y lo humano que hay en uno mismo, y que nos conectamos desde ese lugar y no desde la conveniencia, desde el interés, cuando empezamos a ver que, digamos, que todos podemos vivir mejor. O sea, que realmente, porque me parece que este 2% que quiere seguir acumulando, quizás porque tiene una sensación de inseguridad, entonces cree que acumulando y acumulando va a estar más tranquilo, entonces siguen con esa ferocidad y nunca se acaban, porque es una sensación interna de que están inseguros, de que se sienten mal, de que el papá los trató mal, no sé, esto por un análisis medio freudiano, y porque hay algunos que han sido presidentes que tuvieron problemas con el papá. Entonces, cuando empecemos a caer en cuenta de que lo más importante es el otro, de donde, bueno, los objetos son objetos, que bienvenidos sean porque te facilitan la vida, pero no es lo más importante en la vida, cuando dejemos de pensar en que el dinero es el valor central y que muchos coincidamos en ese sentido, me parece que ahí es donde va a empezar a virar. Y yo creo que estamos. O sea, lo que pasa que también, esto lo decía Silo, es que en el medio del cambio es muy difícil, digamos, ver, digamos, qué es lo que está pasando y hacia dónde se van direccionando las cosas. Pero en todo caso uno aporta poniendo lo que, digamos, lo mejor para poner condiciones para la nueva etapa, ¿no? El otro día estuve, vieron que estaba en La Pampa, bueno, sí. Fui entre otras cosas a dar una charla en una escuela secundaria, en 2 escuelas, una en 5º y 6º año y en la otra en 1er año. Y los chicos de 5º y 6º, los temas eran derechos humanos y no violencia, ¿no? Entonces, más allá de alguno que se puso allá al final y defendía la supremacía de los blancos y no sé qué historia, sí, bravo. Sí, bravo. Y diciendo que, bueno, que... ¿Era rubio de ojos celestes? Sí, bien blanco. Después me contaron las docentes problemas serios de violencia que ha tenido, bueno, y estaba allá y levantaba la mano y yo no lo había visto, porque estábamos hablando de derechos y bueno, digamos, y la necesidad o sea, lo que planteaba es que cómo es posible que si nosotros tuviéramos realmente conciencia de derechos, cómo es posible que alguien que plantea quita de derechos ligado a la libertad se lo pueda, genera adhesión, ¿no? Entonces ahí es cuando dijo que de ninguna manera eso era así, que el problema era mío, que yo entendía mal lo que estaba diciendo el candidato. Sí. Bueno, pero el tema es que el resto de los chicos, que algunos se miraban, estaban en el fondo, pues, tirado así en una posición de provocación, y los demás, yo vi que empezaban como a mirarse entre ellos, reírse, que ellos ya lo tienen junado. Pero lo que quería comentarles es que, en todo caso, con los que seguían la conversación, bueno, que cada cosa que uno hace, si tuviera conciencia de que está ejerciendo un derecho, yo les decía, de hecho, nosotros acá estamos ejerciendo un derecho. Ustedes al poder escucharme en libertad y yo al poder hablar en libertad. Esto en dictadura no lo podríamos hacer. Por lo tanto, digamos, no está mal que uno cada tanto se dé cuenta que aquello que está haciendo más básico, más esencial, está ejerciendo un derecho. Entonces, bien, venía la conversación con eso y entonces uno levanta la mano hablando de la inclusión, de las políticas de inclusión y dice, bueno, sí, todo está muy bien, muy serio, ¿no? Pero a ver, a mí me parece bien, digamos, que si alguien no tiene para comer y eso se les dé plata, dicho así, ¿no? Pero bueno, lo expresan como pueden. Pero no estoy de acuerdo por qué se lo deja, que si la plata es para una cosa, la usa para otra. Y otro se prendió. Y eso es lo que baja de los medios. Claro. Así, directo. Es decir, frente a una cierta sensibilidad con el tema de los derechos, que ellos comprenden, que adhieren, que están de acuerdo, no sé qué, cómo baja
la influencia es impresionante, y vieras cómo se afirmaban, ¿no? Que nada, que está muy bien darles plata, no es un derecho, no le dan plata, bueno, empezamos desde ahí, pero qué afirmado está eso, ¿no? Y supongo que en la casa de esos chicos también se debe hablar de ese modo, y entonces, ¿qué trabajo hay que hacer ahí, ¿no? De concientización, porque concientizás en derechos, pero tenés que ir más allá en el desarrollo, porque bueno, la influencia, de los medios, el poder de los medios, ¿viste? Termina desvirtuando aquello que puede ser absorbido bien y buenamente, en este caso por los alumnos, ¿no? Pero mira, me acuerdo hace ya unos cuantos años, en el periodo del gobierno de Cristina, una amiga, una tipa macanuda, o sea, muy sensible, qué sé yo, y me decía, yo lo que no estoy de acuerdo, ¿por qué le dan las computadoras esas a los chicos? Dice, ¿por qué le dan esas computadoras? Dice, y yo a mi hijo se la tengo que comprar. Y qué sé yo, somos amigos, ¿viste? Y pero hija de puta, vos se la podés comprar. O sea, vos tenés esa posibilidad. Y tus hijos tienen computadora. Y van a escuela privada. Y tienen las posibilidades. Si no las hubiesen recibido. Esos pibes que reciben una computadora, si no la reciben de esta manera, no podrían comprársela de ningún modo. Entonces, bueno, y caen en esas cuestiones egoístas y dicen, ¿y por qué a ellos gratis y a mí no? Porque para vos no es necesario, ¿no? Bueno, el argumento de que ¿por qué con mi impuesto? Claro. Te das ganas de preguntarle, a ver, ¿a dónde querés que eso? Pero aparte, a mí el otro día escuchaba, ¿no? Como decían, no, porque si vos dejás de pagar todos esos impuestos, y yo digo, ¿qué impuesto pagás? A ver, porque que yo sepa, el impuesto que se paga sí es el IVA a todo, ¿no? A los alimentos y a todo. Pero fuera de ese impuesto, que lo pagamos todos y todas, después, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no pagan otros impuestos. O sea, la obra social no es un impuesto. Vos pagás la obra social y tenés en contraprestación todos los servicios que te brinda la obra social. Entonces, ¿cuál es el impuesto? O tu jubilación, para que el día de mañana te puedas jubilar. No hay otro impuesto así. Claro, y decime de qué te lo están quitando. Porque decir, yo quiero que mi impuesto, dice, no vaya ahí, que no usen mi impuesto. Bueno, muy bien, ¿a dónde? ¿Qué impuesto, como decís vos? ¿Y a dónde va ese impuesto? ¿Y a dónde quisieras que vaya? Porque es como no podría ni expresar ni a dónde quieren que vaya el impuesto y de qué impuesto se trata. Pero es que hay un montón de cosas que se repiten, porque lo repiten por lo que escuchan. Exactamente. Que carece de todo sentido. Porque totalmente. A ver, ¿quién debería administrar la seguridad de un país? La seguridad interna y la seguridad externa, ¿no? O sea, y sí, eso se paga con impuestos. ¿Cómo le vas a...? O sea, hay alguien que paga impuestos y de eso se traslada. O sea, el impuesto a los bienes personales, a ganancias, o cuando compras cosas que tienen distintos impuestos. Pero hay un desarrollo conceptual que está totalmente distorsionado, producto de lo que nos quieren hacer creer. Sí, y producto también de que no está suficientemente esclarecido. A ver, en nuestra formación debería incluir eso. O sea, si yo voy a la escuela secundaria y entre las cosas que me tienen que enseñar de eso. O sea, yo tengo que saber cómo se conforma el presupuesto, a dónde van las partidas presupuestarias. Yo tengo que saber eso. Porque si no viene cualquier delirante, me dice 2 pavadas y yo repito eso. Entonces, decime dónde te enseñan eso. Eso no te lo enseñan. O viene uno y te dice, sí, se robaron 2 PBI. Claro, o sea, no tiene conciencia es que materialmente es imposible llevarse en papel, digamos, ¿cómo te robás 2 PBI? O sea, en un momento me puse a hacer el cálculo del tamaño de los billetes, el peso. Son camiones y camiones para poder trasladar. Bien, pero después te hacen una denuncia y te mandan a buscar y te hacen perforación en toda la Patagonia. Claro. Y la gente se queda con esas perforaciones, nada más. Después sí, se dan cuenta que abajo no había nada.
pero se quedan en eso, te destrozan tu casa buscando unas bóvedas y cosas llenas de plata y no hay nada, porque no hay, ni bóveda hay. Entonces, ese es el problema, que ya construyeron eso y después vos seguís repitiendo. Por eso hay que educar en derechos humanos, y de educar en derechos humanos, entre otras cosas, incluye justamente esto. O sea, vos tenés que saber que tenés esos derechos, en qué consiste, cómo los ejercés, pero además tenés que saber que si tenés derecho a la AUH, eso, como decirte, no es un título, y no es que, bueno, que entonces haces un trámite. Tenés que saber cómo se constituyen los fondos, cómo se conforman los fondos para acceder a ese derecho, y bueno, tenés que tener idea global del asunto, o integral, mejor dicho, más que global, y entonces vos no solo hablas de que hay un derecho a una asignación universal por hijo, sino que sabés cómo funciona, que sabés que hay asignaciones familiares, que sabés que hay mujeres solas que tienen los hijos, que no tienen, que están en negro o que no tienen laburo, y que, bueno, entonces tenés todo el panorama y no vas a salir a reproducir una estupidez, por más que te lo digan los medios de difusión. Los medios penetran también porque hay mucha ignorancia. No hay conciencia porque no hay conocimiento, no hay información, pero esa ignorancia, no hay práctica de los derechos. Me parece que esa ignorancia está fomentada, o sea, no es que la gente sea ignorante. Por supuesto. O sea, hay algunos que la tienen muy clara, entonces arbitran todos los medios necesarios para que la gente, para que todos seamos un poquitito más ignorantes. Es más, no sé si la tienen tan clara. Yo creo que lo que hacen sí es su desconocimiento y su malintención, la unifican y la bajan. Sí, porque la verdad es que dejan, salvo honrosas excepciones, hoy los medios de comunicación, la verdad que no hay un debate ni de idea, no hay debate de ningún tipo, y ni siquiera tienen capacidad de poder repreguntar. Van funcionarios, candidatos, y no tienen siquiera capacidad de poder preguntar. Vos escuchás a una candidata que te dice que solamente es posible que esto se lleve adelante, el salir de esta situación con una tiranía, y el periodista le agradece y se va, y no le dice nada. Entonces, ahí lo que está claro es que hay connivencia, y si no, hay, digamos, sería peor todavía, ¿no? Porque hay desconocimiento, hay... o que está a favor de una tiranía. O sea, esto es lo que... Bueno, son situaciones límites que ya vos decís, bueno, esto no es un tema de yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta más un candidato, me gusta más... Cualquiera que a mí me diga que este país solo sale adelante después de la situación en la que está con una tiranía, lo mínimo que le voy a preguntar es, perdón, ¿usted está hablando de que necesitamos una tiranía? O sea, le repregunto eso, o sea, mínimamente. Pero un niño de 5 años... Y no le agradezco la nota. Claro, pero, tal cual. Pero sea quien sea, no me importa quién es el candidato. Eso genera una violencia tremenda. Eso ¿no? Sí. Porque le estoy diciendo, bueno, usted a partir de tal fecha del país, ahora vamos a hacer esto. ¿Y qué es esto? Y bueno, todo el que se queje lo vamos a cagar a palo, todo el que... Bueno, a ver, si para favorecer, si para avalar a un candidato que dice que quiere instalar fraude, o que le han hecho fraude porque si no hubiera ganado en primera vuelta, un periodista dice, bueno, pero ponele en una mesa, te afanan 5.000 votos, 5.000 votos, en una mesa te afanan 5.000 votos, bueno, y se ve que alguien le dijo algo, bueno, no 5.000, claro, porque no hay 5.000. Claro, votan 300, votan 200 claro. Y pico. Era como decir, la desesperación por justificar y avalar que el otro efectivamente le habían robado una elección en 2 mesas 10.000 votos, claro. 5.000 en cada una. No, es todo muy absurdo. Estamos escuchando cosas que realmente no imaginábamos escuchar. Es todo muy grosero, muy absurdo. Vos que preguntabas lo de Silo, una de las cosas que decía Silo es esto, que en los momentos que no hablaba, digamos, haciendo su desarrollo, decía, esto va a ser Hollywood, ¿no? Esto va a ser... Claro, o sea, como en las películas, que todo es como sí. Absurdo, que, o sea... las catástrofes, las cosas, bueno,
Sí, Hollywood. Sí. Hollywood. Lo que pasa que en este Hollywood hay personas de carne y hueso de verdad. Eso, claro. Ese Acá es el tema. No son... ese es el tema. Ese es el gran tema. Que no es solo todo. ficción. Es muy delirante todo. Bueno, hemos llegado a esta instancia en muchos lugares. El otro día cuando fui a La Pampa, en una reunión que hubo una charla, después una reunión en el local, claro, algunos decían, yo quiero estudiar cómo hemos llegado hasta acá. Como si algunos están como, muchos están, no solo ahí en ese local, ¿cómo hemos podido llegar hasta acá? Bueno, hay que hacer una revisada. Sí, hay que revisar, pero hay que revisar sin hipocresía, sin justificaciones, de modo verdadero, con verdad interna. Hay que revisar, para empezar, la propia conducta, la propia actitud. ¿Cómo decirte? Yo me cuestiono haber tragado sapos en distintas oportunidades en este campo político. Bueno, yo me lo cuestiono, por ejemplo. Y no ahora, no en estas circunstancias. En otros momentos. Y uno decía, bueno, hay que tragarse el sapo. No hay que tragarse ningún sapo. A ver, te indigestás. Y eso en algún momento estalla. Entonces no hay que tragar sapos. Bueno, pero... Y nos hemos tragado sapos. Los miro a ustedes y bueno, y uno por lo menos en charlas informales... Y algún sapito nos hemos tragado. Claro, bueno, ¿ves? Y entonces, claro, un sapito, es como comes algo, bueno, no debería comer esto, como de más, y bueno, después al otro día tenés una descompostura por 3 días que no la podés parar. Bueno, la pizza del domingo entonces, a la noche. Uno no le hace ningún favor a la cosa tragando sapos. Sin embargo, en situación uno dice, bueno, a lo mejor habría que pensarlo 2 veces, a lo mejor habría que tener en cuenta esto que estamos viviendo para adelante a la hora de que se te presente la necesidad o posibilidad de tragar un sapo. A lo mejor no es el mejor aporte que uno puede hacer. Digo, yo me lo cuestiono, por lo menos para revisarlo, para ver, porque si no es todo lo mismo, ¿comprendés? Años tragando sapo, elecciones tras elecciones, y cosas mal hechas, y que no ha habido autocrítica, También, sí, lo decía, que la autocrítica no es que alguien delante de un micrófono diga, y yo me he equivocado, hice tal cosa, no debía haber hecho tal otra, hice tal cosa mal, y entonces te pegas en el pecho. Pero eso no es esa la autocrítica. La autocrítica la ves mirando a ver para dónde va el otro o la otra, si ha cambiado realmente la dirección que traía o no. Si no, no hizo ninguna autocrítica. Bueno, eso hay que... Yo lo tengo que pero eso es desde dónde se mira la política. Si la política es la herramienta para el cambio de una sociedad y la transformación de una sociedad, o es simplemente la herramienta para el acceso al poder. El poder solamente sirve si sirve para cambiar una sociedad en función de valores con los cuales uno comulga, si no, digamos, termina teniendo un fin en sí mismo. El problema es ese. El problema es si es una herramienta electoral o es una herramienta de cambio y transformación. Yo creo que por eso creo y estoy convencido que el grave problema que tenemos nosotros acá y que existe en la humanidad, en toda, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con cómo vemos, cuáles son las necesidades reales que tenemos como sociedad, cuáles son las prioridades que tenemos como sociedad, qué es lo que nos pasa cuando vemos al otro, si el otro es un enemigo o el otro es el responsable de todos mis fracasos o el otro es con quien yo tengo que construir un modelo de sociedad en donde todos estemos identificados, con diferencias, sí, por supuesto, porque todos somos distintos, pero no somos distintos en lo que queremos, que es el poder convivir, vivir bien, disfrutarnos, amarnos. Digo, hay cosas que me parece que hemos perdido de vista, y esto que lamentablemente que hoy pasa, que haya un chico de una escuela secundaria que crea todavía que hay una superioridad del ser blanco sobre otros, es, haber perdido una batalla cultural. O sea, más allá que eso es un hecho aislado, porque no creo que hoy todos los jóvenes piensen eso, pero evidencia algo, ¿no? O sea, es como cuando uno en el cuerpo le sale algo, una mancha, y está bien, no te vas a morir por esa mancha, pero algo te está pasando.
tenés que tomar en cuenta eso, tenés que ir a hacerlo ver, tenés que ver por qué salió. Bueno, eso es lo que nos está pasando. Y si cada vez tenemos más manchas, vamos a estar más preocupados. Ahora, nunca van a dejar, o sea, siempre van a estar, porque siempre van a aparecer, porque siempre hay sectores que son más permeables, siempre están los temores, siempre están los fracasos, y están quienes de alguna manera nos inducen a pensar de una sola manera, que es en beneficio de ellos, es mantener los privilegios. Acá el único tema que hay que seguir sosteniendo siempre es la lucha contra los privilegios, y los privilegios lo tienen los poderosos, y los poderosos son muy poquitos. Entonces, pero son los que en definitiva arrastran y llevan a los pueblos a cometer las barbaridades más terribles. Entonces, me parece que tenemos que transformar nuevamente, impulsar nuevamente, y eso me parece que se hace desde el Estado, con políticas públicas, ¿no? Sí, pero hay mucho que revisar en materia de relaciones políticas. La mezquindad ha sido un elemento característico, no de hoy, de hace mucho, desde que yo conozco el ámbito de las relaciones políticas. La mezquindad... Pero el problema no es la política, son los políticos. No, eso estoy hablando, de eso estoy hablando. La mezquindad es individual. Es individual, claro. Absolutamente, pero muy extendida, ¿eh? Y tenés que eliminar al otro. No como se dice ahora, destruirlo, pero esa cosa de que creo, en realidad lo que me parece interesante de este momento es que se ha saltado por necesidad por encima de esas mezquindades. Ojalá el proceso tenga esa nueva condición, porque he pensado tantas cosas en estos tiempos, porque en realidad, digo, yo como ocupando un espacio de no una gran organización política, sino que un espacio en una banca, viste, medio solito y qué sé yo, te han hecho trizas, no te han dejado ni levantar la cabeza. Siendo uno buena gente, llevando uno propuestas muy interesantes que no perjudican a nadie y pueden favorecer a todos. Sin embargo, como podés surgir mínimamente, puede surgir tu espacio mínimamente, todos tratan de taparte, ningunearte, hacerte desaparecer, no darte desaparecer, quiero decir, del ámbito del espacio, no darte la mínima posibilidad de que lo tuyo, no sé, que un proyecto tuyo sea tratado en comisión. Todo va al bombo, todo se archiva, no siempre son 4 o 5 proyectos de las organizaciones más fuertes. Eso es lo que se trata y lo demás no existe. Bueno, eso tiene que cambiar. A esa forma de hacer política y de establecer las relaciones políticas, esa es a la que yo me refiero. Entonces eso termina en un hartazgo porque eso sale hacia afuera. Entonces hay que hacer cambios importantes. Y me parece, tengo la sensación de que este escenario no previsto, aunque debió haber sido previsible, hizo que se saltara por encima de todo eso, de esas mezquindades, de esa cosa común en las relaciones entre los políticos. Bueno, ojalá ponga una nueva condición para adelante. Entonces, digamos, yo soy totalmente optimista. Por eso digo que me parece que esto va a generar lo que esperamos de pandemia y la pandemia no hizo. Me parece que en todo caso la pandemia fue un elemento más importante que aportó a esta situación de crisis que bueno, que es una gran oportunidad. Ojalá sepamos aprovecharla, pero no tiene vuelta atrás. Y me parece re interesante. Yo lo que creo, hicimos un impasse, así como que si nos hubiéramos quedado sin aire. Llegamos casi al final del programa, sí, pero o sea, ni respiramos. Sí, pero no nos olvidemos que el lunes es el Día de la Soberanía Nacional, que es extraordinario, seguido de una elección. Ojalá tengamos la mirada puesta ahí en esa soberanía nacional y lo que significó esa batalla de la vuelta de obligado, lo tengamos en cuenta el día
El día antes. El día previo. En la previa. Lo vamos a tener en cuenta. Tenemos un ratito más, ponemos un tema musical como para... y después nos despedimos, ¿les parece? Porque tenemos unos minutos más de... Muy bien, siempre lo que vos digas, porque acá eso de la democracia acá no existe. Vos dejaste la silla vacía y cambió, así que... Sí, ya veo. Hay un tema que ya lo hemos escuchado, pero lo volví a escuchar y me pareció, digamos, muy interesante. Realmente, alguien que se adelantó, digamos, al futuro, Maurice, que el 19 de noviembre es el día de su cumpleaños, el día de su nacimiento, y allá por los 70, o sea, estamos hablando de casi 50 años atrás, un poquito más, ¿no? Además, porque me hace recordar un momento de mi vida, este tipo de música. Claro. Escuchemos a Maurice interpretando Escúchame entre el ruido. Es muy interesante el título también. Escúchame entre el ruido. Maurice. El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, niega la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil y un sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Y después creció, subió y lloró. ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Un día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el sol. Wow. También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad. Por fin lo convenció. Engañaron, ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad. Lo miro a mi abuelo, él era muy viril, era hombre o mujer. Díganme ustedes, dueños de la moral, la voz de ese viejito es de hombre o de mujer. Escúchame, hermano, entre este ruido actual, hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer. Son solo maquinitas que no pueden fallar. Las máquinas fabrican frases para vivir y todos repetimos sin nunca descubrir. La libertad de un hombre no era de metal. La máquina triunfó, el hombre se acabó.
es el macho, varón y qué sé yo. Me meten en un molde como si fuera un flan para recibirme de hombre. No es verdad, me tengo que pelear, no tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar, tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo que los llamen anormal. Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar, cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, cuando abrazas a un amigo que lo quieres como a Dios, están ciegos, son idiotas, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí. No. Ahí salimos. Fíjate los modelos. Salimos. Bueno, empezamos de nuevo el programa. No estamos despidiendo, lamentablemente. Y agradecemos a Juan Martín que nos ha cedido unos minutos más. A Lali, que está ahí firme. Gracias. Isabel hoy se ha justificado que no nos ha... O sea, que el único oyente que tenemos, que era nuestra productora y oyente... Momentito que tenemos otro que siempre... tenemos... no, pero con ese no quiero ni hablar. Con ese no. Yo creo que son más de uno, pero bueno, porque después hemos recibido muchos mensajes cuestionando que uno de nuestros... co-conductores se mete en ciertos temas, que esos temas por eso, con ese sí, tiene problemas con ese. No era ese solo, yo he recibido otros también que me han comentado, decile que no se meta en estos temas, que no hable si no sabe, no sé. Que se arriesga una denuncia. Sí, bueno, ya tuvo, ¿no? Creo que después se arrepintió y no la quiso hacer. No quiero pensar lo que han hecho en el programa que yo no estuve. Mira, mejor ni lo pienso. Mira, yo estaba en Radio Cuti y lo borré. Estaba en Radio Cuti y lo borré para evitarte. Bueno, señoras, señores, nos tenemos que ir. El domingo. Votemos con el corazón. Votemos con el corazón. Con la cabeza. No votemos a los locatelis y a los nazis. Y bueno, nada, votemos con el corazón, pensando en el otro, pensando en construir un país en paz, pensando en derechos humanos, pensando en la democracia, en los derechos humanos, que es lo que en realidad nos mueve, nos anima, nos alimenta y nos impulsa para seguir. Absolutamente. Las últimas palabras son tuyas, Lía. Antes de decir... Como una arenga, aún en veda, pero tiene que ser una arenga a favor de la democracia, en este caso sería. O sea, no puedo dar nombres, digamos. No, sin nombre porque estamos en veda, pero sí se puede hablar de lo que uno siente, de las ganas que uno tiene de que la democracia se consolide, que la democracia... Sí, en realidad vigente. De salir de este estado realmente que me parece que hemos entrado muchos, de registrar un riesgo cierto para nuestra democracia, ¿no? Yo quiero vivir de otro modo, quiero sentir de otro modo, quiero disfrutar, con todo lo que implica el momento actual desde el punto de vista socioeconómico, las dificultades, pero registrar la libertad, registrar que tengo un marco democrático real y no formal, que es el que abre futuro para seguir. Así que sí, desde ahí pienso poner el voto y además laburar de acá al domingo, para esclarecer, no para convencer, si se convence mejor, pero para esclarecer, porque todavía hay mucho laburo por hacer, minuto a minuto. Hasta el domingo, ¿no? Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el viernes. Hasta el viernes, que ya tendremos... Muchísimas gracias. Un viernes para celebrar. Exactamente. Eso. Bueno, un abrazo a todas y todos. Y buen domingo. Buena jornada el domingo.
Chau, chau. Hay tantos motivos para votar a un gobierno nacional y popular. Me mueve el amor, me mueve la pasión. Los demás hablan de aniquilar, de exterminar, de desaparecer, todo en función de la violencia. Yo no quiero más violencia. De presidencia Roque Sáenz Peña Chaco y voy a votar a Massa. Voy a votar a Massa. Y lo quiero votar a Massa. Voto a Sergio Massa. Lo voy a votar a Massa sin lugar a duda porque Milei es absolutamente impresentable. Los derechos humanos, las Islas Malvinas, nuestra soberanía, defiende nuestros pesos. Y lo quiero votar a Massa principalmente porque es el único que tiene un proyecto para adelante con respecto a la industria, a nosotros como pueblo, a mejorarnos la calidad de vida. Radio Caput. Quiero que haya salud, quiero que se proteja a la gente, que haya soberanía alimentaria. Además, quiero que no se reprima a la gente que sale a protestar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Nuestra historia, nuestras identidades. Somos folclore. Conduce Gladys Quintero. Somos folclore. Viernes a las 4 de la tarde. En Capó. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Noticias. La Cámara Nacional Electoral aclaró que son válidas para votar las boletas de la primera vuelta. Del mismo modo, son válidas las boletas oficializadas para este domingo 19, respetando el diseño y sin otra modificación, aclaró el organismo. En tanto, explicaron que no son válidas las boletas que se utilizaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se disputaron el pasado 13 de agosto. Misiones. El Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú con nueva tasa y gran horizonte competitivo. El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, en diálogo con Telam Radio, destacó la disposición del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, por lo que la Aeroestación Internacional de Puerto Iguazú ha pasado a tener la tasa de uso más baja de la región,